Buenas noches a todos, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nombre de la Academia Mexicana de Pediatría. Les damos la más cordial bienvenida a esta sesión del día de hoy. Quiero comentarles que vamos adelantando nuestros temas del curso de actualidades de genodermatosis. El día de hoy tenemos un tema muy importante, muy relevante. La doctora Vidaurri en un momento se incorporará a la sesión el día de hoy y me voy a permitir presentar brevemente a nuestra ponente del día de hoy. El día de hoy, 18 de agosto, tendremos el tema que se titula genodermatosis ligadas al X. El día de hoy, como ponente, tenemos a la doctora Verónica Fabiola Morán Barroso. La doctora es genetista, trabaja en el Hospital General de México y pertenece al Hospital General de México, a la Asociación Mexicana de Genética Humana y a la Academia Mexicana de Pediatría. Muchísimas gracias. Perdón, Bienvenidos. yo soy la ponente, soy la doctora Tania Barragán. Ah, doctora, perdón, discúlpeme. Sí, Vamos entonces a sí, no, iniciar con el... sí, es Tania Barragán, la genetista que está a cargo el día de hoy. Y la doctora Tania Barragán es una excelente genetista que tengo el gusto de conocer, ¿sí? Ella se ha entrenado en varias áreas, ha estado en el Hospital Infantil de México, se formó en el Instituto Nacional de Pediatría y es de las pocas que tiene especialidad de subespecialidad en genética, que ha sido una vehemente estudiosa de todas las áreas. Me da muchísimo gusto que estés con nosotros, querida Tania. Me complace estar aquí y que nos compartas tu presentación. Pues bienvenida Sí. y muchas felicidades por todos los alcances que has tenido, ¿eh? Muchas gracias, doctora. El gusto es mío y nada más que como estoy en el hospital y hay mal internet, se la mandé grabada a la doctora Sí, Vidaurri, que es la que estaban tratando de reproducir, ¿verdad? Pero pues aquí voy a estar sí, al sí. pendiente y al final para Sí, las aquí ya preguntas. está, sí, ahorita pasan la proyección. Entonces, que corra la proyección, Gio, por favor. Sí, muchas gracias. Hola, buenas noches. Quisiera agradecer a la doctora Vidaurri por la invitación. El día de hoy les voy a hablar de genodermatosis ligadas al cromosoma X. Antes de entrar de lleno a estas patologías, es importante recordar algunas características de la herencia ligada al cromosoma X. En la herencia ligada al sexo, observamos enfermedades cuyos genes se localizan en los cromosomas sexuales y es importante considerar el sexo de los progenitores y de la descendencia. En la herencia ligada al cromosoma X se refiere a características o rasgos que están influenciados por genes en el cromosoma X. Es importante recordar un concepto, hemicigoto, es cuando la variante se encuentra en un alelo del cromosoma X de un individuo masculino. Este concepto lo estaremos tocando a lo largo de toda la plática. Y además, saber las diferencias entre el cromosoma X y el Y. En cuanto al tamaño, el cromosoma X es grande, corresponde al 5% del DNA genómico haploide, aproximadamente 155 megabases, mientras que el cromosoma Y es pequeño, aproximadamente 76 megabases. En cuanto a genes, en el cromosoma X hay más de 1000 genes codificantes y en el cromosoma Y son pocos estos genes codificantes. En cuanto a número de copias, el cromosoma X es el único cromosoma sexual común en ambos sexos y el cromosoma Y está presente únicamente en varones. En cuanto a las características generales de la herencia ligada al X, no hay transmisión varón-varón. Todas las mujeres de un varón afectado heredarán el cromosoma X alterado. Las mujeres portadoras tienen un riesgo de 50% de heredar el X alterado a sus hijas o hijos y el 50% de las portadoras serán también portadoras del X alterado. Los varones no afectados no transmiten la variante a ninguno de sus hijos. Existen algunas reglas relacionadas con la segregación de los cromosomas X y Y. Los varones hemicigotos transmiten el cromosoma X a las hijas y el cromosoma Y a los hijos. En este sentido, la transmisión de varón a varón de los trastornos ligados al cromosoma X no puede ocurrir. Los hijos de varones hemicigotos nunca heredan el trastorno, mientras que las hijas de varones afectados son todas heterocigotas y de acuerdo al tipo de patología observada serán portadoras o afectadas.
Todos los varones afectados de una familia están emparentados a través de mujeres heterocigotas y las mujeres heterocigotas transmiten los cromosomas X tanto a hijos como a hijas. 50% de los hijos de mujeres heterocigotas serán varones hemicigotos y 50% de las mujeres heterocigotas también serán hijas heterocigotas. Las reglas relacionadas con la penetrancia, expresividad y proporción de sexo. En cuanto a penetrancia y expresividad, en general la penetrancia es mayor y la expresividad es más severa en los varones hemicigotos que en las mujeres heterocigotas. En cuanto a proporción de sexo de los individuos afectados, los varones se ven predominantemente afectados cuando la penetrancia en mujeres es baja. La proporción entre mujeres y hombres es cercana a 2 a 1 cuando la penetrancia en las mujeres y la supervivencia de los hombres son altas. Las mujeres se ven predominantemente afectadas con letalidad prenatal en los hombres. Hablando específicamente de la herencia recesiva ligada al cromosoma X, en este árbol genealógico podemos observar diferentes características. La primera de ellas son varones emparentados por rama materna. Podemos ver en este árbol los individuos afectados son los que están encuadrados, rellenos de verde, y están emparentados a través de una mujer portadora que está representada con un círculo más pequeño en medio. No existe transmisión de varón a varón. Aquí esto es algo muy importante a recordar. Y todas las hijas de un varón afectado son portadoras obligadas. Entonces, esta imagen en el individuo 1-3 podemos ver esta hija portadora y su hijo varón sano. Sin embargo, pues sí tiene un nieto afectado a través de su hija portadora. ¿Cuáles son los mecanismos que podrían explicar por qué una mujer puede presentar síntomas o estar afectada de una enfermedad recesiva ligada al cromosoma X? Esto puede deberse a diferentes circunstancias. La primera de ellas es una monosomía del cromosoma X, que una mujer sea hemicigota, como ocurre en el síndrome de Turner, una translocación X autosoma o una inactivación sesgada del cromosoma X. Es obligado realizar un estudio citogenético siempre que una mujer presente síntomas de un padecimiento ligado al cromosoma X, en este caso un cariotipo en sangre. Bien, hablaremos de diferentes enfermedades ligadas al cromosoma X. La primera de ellas, que ya les había hablado previamente, entonces seré breve, es la displasia ectodérmica ligada al X, que se caracteriza principalmente por esta triada que es hipohidrosis o anhidrosis, hipotricosis e hipodoncia. Más del 80% de los casos de displasia ectodérmica son por herencia ligada al X. El resto son por herencia autosómica recesiva, autosómica dominante. Tiene una prevalencia de 1 a 2 en 5.000 a 10.000 varones y la frecuencia de portadoras es de 17 en 100.000. Como les decía, la ligada al X es la más frecuente y si bien los hombres se ven predominantemente afectados, las mujeres portadoras de variantes de la displasia ectodérmica ligada al X pueden manifestar síntomas parciales como son hipotricosis o hipodoncia. El gen EDA codifica una proteína transmembrana, que es la ectodisplasina, un miembro de la familia de ligandos relacionados con TNF, que participa en la interacción epitelial mesenquimatosa temprana, que regula la formación de apéndices ectodérmicos. Y este gen es el responsable de 5 al 95% de los casos de displasia ectodérmica. Aquí, pues para recordar un poco lo que ya les había comentado de las manifestaciones clínicas, la hipotricosis, hipodoncia, hipohidrosis y anhidrosis. Además, los pacientes pueden presentar algunas alteraciones craneofaciales como crestas supraorbitales prominentes, hipoplasia del tercio medio facial de grado variable, puente nasal bajo en forma de silla de montar, pómulos anchos, mandíbula triangular, labio inferior grueso y evertido. Y el tratamiento es multidisciplinario por pediatría, dentista, genetista,
dermatólogo, cirujano plástico, otorrino, oftalmólogo, nutriólogo, psicólogo y rehabilitador físico y del habla. Y como ya les había comentado previamente, pues ahorita está en curso la terapia prenatal para evitar las complicaciones ya en etapa postnatal. Pasaremos ahora a la ictiosis ligada al cromosoma X, que las ictiosis son condiciones dermatológicas que surgen de procesos anormales de cornificación y descamación y se caracterizan por escamas secas y engrosadas. La ictiosis ligada al X es la segunda forma más frecuente de ictiosis. A principios del siglo XX se identificó un subtipo de ictiosis heredado como un rasgo recesivo ligado al cromosoma X, y los estudios bioquímicos en fibroblastos de la piel de los individuos afectados predijeron correctamente la deficiencia de la enzima sulfatasa esteroidea como un mecanismo causal, y el gen STS fue identificado posteriormente. Tiene una prevalencia de 1 en 3.000 a 1 en 5.000 recién nacidos vivos varones. El gen es STS. Se encuentra localizado en XP22.31 y codifica la proteína sulfatasa esteroidea. El mecanismo central del fenotipo de la ictiosis es una acumulación de sulfato de colesterol y un déficit de colesterol en el estrato córneo. La mayoría de los varones heredan una de lesión a través de una madre portadora. La de lesión más común es de 1.5 a 1.7 megabases. Sin embargo, también pueden existir de lesiones más grandes que abarquen genes contiguos, pero también pueden haber variantes puntuales o de lesiones parciales. En cuanto a la histopatología, podemos observar hiperkeratosis ortoqueratósica, eosinofílica, laminada, compacta o engrosamiento de la capa cornificada sin núcleos retenidos, acompañada de inflamación dérmica perivascular. ¿Cuándo sospechamos en ictiosis ligada al cromosoma X o cuáles son las banderas rojas? Cuando vemos piel inusualmente seca durante las primeras semanas de vida, que evoluciona hacia escamas parduzcas con formas poligonales, el antecedente de un trabajo de parto que dura más de 20 horas o una cesárea no electiva, parientes varones del lado materno de la familia que tienen la piel escamosa, o niveles bajos de estriol en suero materno durante el segundo trimestre del embarazo. Clínicamente, la ictiosis se presenta desde el nacimiento con escamas poligonales y translúcidas ampliamente distribuidas que se reemplazan gradualmente por escamas grandes de color marrón, gris o más oscuro, que principalmente las encontramos en el cuello, tronco y extremidades, así como en superficies extensoras. Sin embargo, también podemos encontrar manifestaciones extracutáneas como epilepsia, trastornos psiquiátricos, opacidades corneales, arritmias cardíacas y hemorragias, que detallaremos más adelante. Pero pues enfocándonos en las lesiones dermatológicas, lo que les comentaba, que al inicio son escamas poligonales y translúcidas, principalmente en cuero cabelludo, en cuello, áreas preauriculares, tronco, extremidades inferiores. Es importante recordar que respeta uñas, palmas, plantas y zonas de flexión, pero sí se ven superficies extensoras, y la descamación suele ser leve en verano y aumenta en clima seco y frío. Además, pueden presentar también hipohidrosis y dermatitis atópica. Los trastornos del neurodesarrollo son las segundas manifestaciones más comunes después de las cutáneas y pueden incluir retraso global del neurodesarrollo, dificultad en el aprendizaje, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, autismo, epilepsia entre el 10 al 15%, esquizofrenia o psicosis y trastorno del ánimo como depresión, ansiedad e irritabilidad. En cuanto a las manifestaciones oftalmológicas, podemos encontrar distrofia corneal en capa escarchada, que tiene una prevalencia del 10 a 15% en los varones afectados,
y se observa como pequeñas inclusiones puntiformes asintomáticas ubicadas en lo profundo del estroma corneal. Esto es a consecuencia de los niveles locales elevados del sulfato de colesterol. Se presentan en la adolescencia o en la adultez temprana. No suelen afectar la agudeza visual, pero se puede relacionar con erosión de la córnea y pueden generar fotofobia o sensación de cuerpo extraño. Las arritmias cardíacas se observan en varones de 40 a 69 años con lesiones típicas y tienen 4 veces más probabilidades de fibrilación o flotera auricular. Y también se pueden observar anomalías estructurales cardíacas en 7% de pacientes jóvenes, como defectos ventriculares septales o morfología normal de la válvula. Además, podemos encontrar criptorquidia, ya sea bilateral o unilateral, en 10 a 15% de los pacientes. La causa es alteraciones hormonales por deficiencia de sulfatasa esteroidea. La mayoría de los pacientes preservan la fertilidad y suelen tener un desarrollo sexual normal, y los niveles de testosterona son similares a la de los niños no afectados. La deleción de genes contiguos incluye genes vecinos al gen STS en el 5 a 10% de los casos, y pueden presentar los pacientes discapacidad intelectual, hipogonadismo hipogonadotrópico, síndrome de Kallmann, condrodisplasia puntata, anosmia, hipogonadismo, nistagmus y visión borrosa. Las hemorragias o hematomas son manifestaciones que pueden presentarse secundarias a algún procedimiento quirúrgico. Esto es porque STS se expresa mayormente en la vasculatura arterial adulta y el colesterol es un modulador hemostático endógeno conocido. Las complicaciones que pueden tener los pacientes son infecciones en la piel, prurito, dermatitis atópica, queratosis pilar, dermatitis por retinoides, complicaciones psicosociales, intolerancia al calor, como antecedente perinatal, trabajo de parto prolongado y cesárea. La criptorquidia puede condicionar algunos riesgos de hernias inguinales, torsión testicular, cáncer testicular, tumores de células germinales testiculares y lo que ya mencionábamos de fibrilación auricular. Em, para el diagnóstico, los análisis bioquímicos y genéticos forman la base para el diagnóstico de la ictiosis ligada al cromosoma X. Las pruebas de la actividad de la esteroide sintasa en fibroblastos cultivados proporcionan la mayor sensibilidad, lo que permite la detección de casos causados por este gen. En cuanto al estudio genético, debido a que la deleción es la causa más común, se puede iniciar con un microarreglo. Si este es informativo, pues ya tenemos la confirmación diagnóstica por una deleción. Sin embargo, como limitante tenemos que el microarreglo no es capaz de identificar variantes puntuales o de lesiones muy pequeñas. Para esto se puede realizar la secuenciación dirigida de STS, en donde podemos identificar variantes puntuales o de lesiones pequeñas. Para el manejo y seguimiento es la base del tratamiento lo dermatológico con baño diario, uso de humectantes y emolientes, aplicación de agentes queratolíticos. En los pacientes graves se pueden aplicar uso de retinoides tópicos o sistémicos. También en los pacientes es importante la valoración por urología, sobre todo los que tienen criptorquidia, para la detección de carcinoma testicular en etapas tempranas. Y lo oftalmológico, pues se indican gotas lubricantes para mejorar estos síntomas oculares. En las portadoras, las manifestaciones clínicas son opacidades corneales, también pueden tener mayor riesgo de TDA y el trabajo de parto prolongado, más de 20 horas o cesárea no electiva. Para el diagnóstico, pues puede ser por PCR o microarreglos o secuenciación dirigida. A continuación les presentaré un caso clínico de un paciente que nos llegó a los meses de vida por el antecedente familiar de ictiosis. Podemos observar aquí en miembros inferiores la presencia de escamas poligonales y pues el diagnóstico era muy claro, por lo que se solicitó un panel de genes relacionados con ictiosis y se identificó una variante completa de la secuencia codificante en estado hemicigoto.
Esta variante está clasificada como patogénica asociada a ictiosis ligada al cromosoma X. Sin embargo, nos llamó la atención que en la exploración del resto del cuerpo encontramos que pues también tiene Stroop-Weber. Entonces, pues tiene coexistencia de dos genodermatosis, por lo que pues aquí el tratamiento o el seguimiento cambia radicalmente. Este paciente pues sí presentaba crisis convulsivas, glaucoma y un retraso global en el neurodesarrollo. Como sabemos, pues estas son mutaciones o variantes somáticas y pues está pendiente realizar este segundo diagnóstico molecular. Posteriormente pasaremos a la herencia dominante ligada al cromosoma X, que suele ser letal en varones. Como características, rara vez se identifican varones afectados. Hay una elevada tasa de abortos masculinos. Los individuos afectados son de sexo femenino. La mayoría de las mujeres se consideran casos de novo por variantes germinales durante la espermatogénesis y de encontrarse un varón afectado, siempre realizar estudio citogenético, ya que podría tratarse de síndrome de Klinefelter. Si este estudio es normal, se considera que es producto de una mutación somática posigótica que está presente solamente pues, en algunas células. Las características del árbol genealógico son, como vemos aquí en esta imagen, mujeres afectadas que están representadas con círculos verdes y múltiples abortos masculinos representados con los triángulos morados. Hablaremos de incontinencia pigmenti, que es un síndrome neurocutáneo que presenta manifestaciones en tejidos derivados del ectodermo y neuroectodermo. Más del 95% de las pacientes afectadas son mujeres, aproximadamente 62% son casos esporádicos y presenta penetrancia completa y expresividad variable. Tiene una prevalencia de 0.7 en 100.000 recién nacidas vivas mujeres. El gen es NEMO, el locus es XQ28 y codifican la proteína IKK gamma. La proteína NEMO es una subunidad de una quinasa multiproteína compleja que es crucial para la activación del factor de transcripción NF-kappa beta, esencial en la regulación de las vías inmunitarias y apoptóticas. El tipo de variantes, aquí lo más común son de lesiones de los exones 4 a 10 en el 80% de los casos, seguido por variantes puntuales y también podemos observar inserciones y deleciones pequeñas. Las 4 etapas presentes en esta entidad, la primera es la fase vesicular, que puede estar presente en el 90-95% de las pacientes, caracterizada por pápulas y vesículas en una base eritematosa que sigue las líneas de Blaschko. Aparecen desde el nacimiento o en las primeras semanas de vida y persiste por meses. La segunda etapa o la verrucosa, presente en el 70% de los casos, es una o las vemos con placas gruesas de tipo verrucoso, aparecen las primeras semanas a meses de vida y desaparecen después de varios meses. La etapa 3 o hiperpigmentada, presente en el 90-98% de los casos, son áreas hiperpigmentadas en forma lineal o en remolino a lo largo de las líneas de Blaschko, presente en los primeros meses de vida. La etapa 4, atrófica o hipopigmentada, está presente en el 30-75%. Son lesiones atróficas hipopigmentadas en parches lineales o reticulares que se desarrolla durante la adolescencia y persiste hasta la edad adulta. En esta imagen podemos observar la evolución de estas lesiones. Como mencionábamos, la etapa 1 o la vesicular es la más temprana. Después estas lesiones tornan verrucosas. La etapa 3 es hiperpigmentada y la última es atrófica o hipopigmentada. En cuanto a las manifestaciones clínicas, también es común encontrar alteraciones en cabello. Este tiende a ser escaso, opaco y se pueden observar zonas de alopecia, así como ausencia de cejas y pestañas. A nivel ungueal, podemos observar distrofia ungueal en manos y pies, así como tumores ungueales y preungueales. En dientes, retraso en la erupción dental, anodoncia parcial, dientes cónicos y maloclusión dental. A nivel oftalmológico, se pueden manifestar alteraciones en la retina con episodios vasooclusivos
estrabismo, miopía, coloboma y atrofia del nervio óptico a nivel del sistema nervioso central, crisis convulsivas, eventos vasculares cerebrales, malformaciones corticales, microcefalia y anomalías esqueléticas como escoliosis, hemivértebras, espina bífida y sindactilia. Tenemos criterios mayores y criterios menores. Los criterios mayores son fases cutáneas típicas de la incontinencia pigmenti con distribución en las líneas de Blaschko, y los criterios menores son anomalías dentarias, oculares, sistema nervioso central, alopecia, pelo anormal, alteraciones unguiales en el paladar, anomalías mamarias y de pezones, múltiples abortos de fetos masculinos o hallazgos histopatológicos típicos en la piel. Cuando no hay evidencia de un familiar femenino de primer grado con incontinencia pigmenti, podemos hacer el diagnóstico. Si no hay una evidencia de una variante en este gen, se requieren al menos 2 criterios mayores o uno mayor y uno menor para hacer el diagnóstico. Cuando ya tenemos la confirmación de una variante patogénica, se requiere de un criterio, ya sea mayor o menor, para el diagnóstico. Cuando sí hay evidencia familiar de un familiar de primer grado con incontinencia pigmenti, basta un criterio mayor o 2 menores para el diagnóstico. En cualquier caso, la eosinofilia o la evidencia de la inactivación del cromosoma X apoyan al diagnóstico. Para el tratamiento y seguimiento, es importante por parte de dermatología para el manejo sintomático, emolientes o antibióticos tópicos o sistémico en caso de infecciones. El seguimiento oftalmológico es muy importante. Al momento del diagnóstico, realizar una exploración con fondo de ojo, y el seguimiento tiene que ser mensual durante los primeros 4 meses, trimestral los 4 a 10 meses de vida, semestral hasta los 3 años y anual de por vida. También al momento del diagnóstico es importante realizar una resonancia magnética cerebral para descartar alteraciones estructurales. A continuación les presentaré un caso clínico que me tocó ver en la consulta. Es una recién nacida femenina en donde las lesiones, algunas son verrucosas y otras vesiculares. La mamá tenía lesiones hipopigmentadas que seguían las líneas de Blaschko y historia perinatal de pérdida gestacional recurrente sin conocer el sexo de los bebés. En el caso de esta paciente, a través de un programa patrocinado, se realizó secuenciación de exoma completo. Sin embargo, el primer resultado fue negativo. Debido al espectro mutacional de esta entidad, es muy importante asegurarnos que el laboratorio incluya análisis de CNVs, ya que pues, primero fue negativo, pero pues estábamos muy seguros del diagnóstico, por lo que se compartieron las fotografías que previamente les mostré para que hicieran un reanálisis, y ya fue con este reanálisis que sí se identificó una delesión en XQ28, que este estudio predice que al menos está afectado del exón 4 al 10, pero no es el estudio ideal para identificar los puntos de ruptura de esta lesión, por lo que es importante hacer un microarreglo cromosómico. Posteriormente les hablaré de hipoplasia dérmica focal. La hipoplasia dérmica focal consiste en un espectro de trastornos multisistémicos muy variables causados por anomalías del desarrollo en estructuras mesodérmicas y ectodérmicas que afectan principalmente la piel, las extremidades, los ojos y la cara. Tiene un tipo de herencia dominante ligada al X y se debe a variantes en el gen por N localizado en XP11.23. El 90% de los casos son mujeres, tiene una prevalencia de 1 en 1.7 a 1 millón y está afectada la vía WNT. Se han descrito la presencia de diversos tipos de variantes, desde no-sense, missense, alteraciones del sitio de splicing, de lesiones pequeñas, inserciones pequeñas, intels y de lesiones grandes. Las manifestaciones clínicas las podemos dividir en diferentes sistemas. Las dermatológicas
sobre todo son atrofia dérmica lineal o lesiones atróficas presentes en el 94%. Las podemos observar en el tronco de este paciente. Las lesiones lipomatosas son nódulos ectópicos de grasa, que podemos observarlas aquí en las rodillas de este paciente, con los triángulos blancos. Áreas de hipo o hiperpigmentación lineal, papilomas verrugosos, habitualmente en boca, telangiectasias, depresiones cutáneas parecidas a atrofia, aplasia cutis congénita, hipoplasia o distrofia unguial. Las alteraciones craneofaciales son asimetría facial en el 50% de los casos, puente nasal estrecho, la punta nasal bulbosa, hendiduras en las alas nasales, hipoplasia maxilar, mentón triangular, los pabellones auriculares displásicos, y las oftalmológicas son coloboma de iris, coloboma corioretiniano, microftalmia, noftalmia o catarata. Además, las manifestaciones en extremidades son también muy características de esta entidad. Podemos observar tanto mano como pie hendida, sindactilia, oligodactilia, hipermovilidad articular, diástasis del pubis, lesiones quísticas o neoplásicas, escoliosis o osteopatía estriada. En la imagen de la derecha, pues podemos ver el espectro de manifestaciones esqueléticas que están presentes en estos pacientes. Además, podemos encontrar otras manifestaciones como dentales, sobre todo hipoplasia del esmalte, microdoncia, hipodoncia o retraso en la erupción dental. Las neurológicas pueden ir desde discapacidad intelectual leve, agenesia del cuerpo calloso, gastrointestinales, hernia diafragmática o malrotación intestinal, genitourinarias, riñón en herradura, hipoplasia de labios y en varones criptorquidia. La hipoplasia dérmica focal, para el diagnóstico podemos realizar un panel de genes o secuenciación de exoma completo. Las variantes puntuales corresponden al 91% de los casos y podemos tener el diagnóstico mediante microarreglos en el 9%, aunque pues esto es mucho menos frecuente. Una vez realizado el diagnóstico, es importante que los pacientes tengan diferentes evaluaciones. La piedra angular del tratamiento, del seguimiento, es por dermatología. Sin embargo, también es importante que tengan valoración por oftalmólogo, dentista, audiólogo, gastroenterólogo, un ultrasonido renal, una evaluación del neurodesarrollo y, muy importante, que el paciente y la familia reciban el asesoramiento genético. A continuación les voy a presentar el caso de un paciente masculino de 5 años referido por alopecia en región occipital, manchas hipopigmentadas, líneas hiperpigmentadas, y también tenía, vean aquí en esta imagen de la espalda, zonas atróficas. Entonces, el diagnóstico de hipoplasia dérmica focal era pues muy probable. La madre refiere que en otro instituto se realizó la biopsia de piel compatible con esta entidad, pero pues llamaba la atención que era de sexo masculino. Vemos aquí en otras imágenes que también tiene estas manifestaciones dermatológicas y también las alteraciones unguiales. Entonces se realizó cariotipo en sangre periférica, en donde se encontró un complemento 46XY, y posteriormente tuvimos la posibilidad de realizar un panel de genes en el cual se identificó una variante en estado hemicigoto en este paciente, que bueno, lo reportan como un posible mosaico. Es una variante patogénica en PORC-N, es un codón de paro prematuro, y esta variante ya había sido observada en pacientes con esta condición. Cuando encontramos este hallazgo de un posible mosaico, lo indicado aquí es realizar el estudio en algún otro tejido, que justo fue lo que nos sugirió el laboratorio, pero pues desafortunadamente ya no fue posible este abordaje. Por último, les presentaré el síndrome de Conradi Hunnermann-Happel, también conocido como condrodisplasia puntata tipo 2.
Es una patología de afectación multisistémica, principalmente con manifestaciones cutáneas, esqueléticas y oculares. Tiene una prevalencia de 1 en 100.000 a 200.000 recién nacidos vivos. El 95% de los casos se presenta en mujeres. Y en cuanto a sus bases moleculares, este gen está localizado en XP11.23, constituido por 5 exones. El gen es EBP y codifica la proteína de unión a hemopamil. Para el diagnóstico, el 100% de las variantes se han identificado como puntuales, no se han reportado de lesiones o duplicaciones. En cuanto a las manifestaciones dermatológicas, también tienen sus fases, van evolucionando conforme las pacientes crecen. Al nacimiento podemos encontrar membrana colodión o eritrodermia ictiosiforme. En los primeros meses, hiperpigmentación o eritrodermia ictiosiforme que sigue las líneas de Blaschko. En la infancia, atroformia folicular lineal o en parches con folículos dilatados, hipopigmentación y descamación residual. Y en la vida adulta, ictiosis y alteraciones de la pigmentación. En cabello y uñas podemos encontrar cabello grueso, escaso y sin brillo, parches de alopecia en el 80% y uñas distróficas. A nivel oftalmológico, cataratas hasta el 60% de los pacientes, fisuras palpebrales oblicuas descendentes, microftalmia, microcórnea, glaucoma, nistagmo, cejas y pestañas escasas. Craneofaciales, las características son perfil facial plano, simetría facial, frente prominente, puente nasal deprimido, hipoplasia malar, pabellones auriculares displásicos, cuello corto, y las esqueléticas son talla baja, acortamiento rizomélico mayormente asimétrico, pero puede ser simétrico, condrodisplasia puntata, que esto lo vamos a ver solamente en los primeros meses de vida, posteriormente van a desaparecer estos hallazgos radiológicos. Escoliosis ocasionalmente congénita, displasia de desarrollo de la cadera, polidactilia postaxial y PBAC bilateral. Em, una vez hecho el diagnóstico, es importante que las pacientes tengan diferentes valoraciones médicas por parte de ortopedia, neumología, dermatología, oftalmología, audiología, ultrasonido renal y asesoramiento genético. Y el tratamiento pues va a ir dirigido a las manifestaciones que puedan presentarse. Habitualmente pues es sobre todo lo dermatológico y oftalmológico en donde podemos incidir con algún tratamiento. Y bueno, esto sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención y quedo atenta por si hay dudas o preguntas. Querida Tania, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Sí tenemos aquí preguntas de... ¿El doctor Juan Carlos nos ayuda con las preguntas o como gustes, Juan Carlos? Sí, doctora, estoy en este momento entrando al chat. Aquí la primera que estoy viendo dice, ¿el temperamento o conducta violenta se relaciona con la expresión o herencia en el cromosoma X? Está silenciada tu micrófono, Tania. ¿Ya me Listo. escuchan? Sí, ya. Ok. Sí, bueno, la conducta no es un rasgo que se herede de forma monogénica. De hecho, sí me llamó la atención la pregunta, Ujú. porque lo pregunta específicamente para el cromosoma X, ¿no? Previamente, en los 60, se hizo un estudio en donde se asociaba en los varones XYY con una mayor, pues, como tasa de agresividad y conductas violentas, pero después esta teoría se refutó. La conducta, pues, está influida por muchos factores. Es una herencia poligénica, son factores ambientales, sociales, neurobiológicos y psicológicos. Entonces, ahí la respuesta sería que no hay como algún componente y menos, bueno, no, la verdad, en cuanto al cromosoma X, no se ha visto algo. Ujú. Gracias. Tenemos otra pregunta, doctora Tania. Una disculpa por la presentación, por el descuido, disculpe, doctora Tania. En Así, no esta se preocupe. siguiente pregunta, dice a qué se debe la frecuencia de trabajo de parto prolongado y cesáreas no electivas en ictiosis ligadas al X.
Sí, bueno, esta proteína, la sulfatasa esteroidea, está presente tanto en la piel como en la placenta. Entonces, cuando está disminuida, esta va a reducir la conversión de precursores sulfatados a estrógenos y a su vez conduce a niveles bajos de estriol y por eso pues no hay una buena preparación del cuello uterino ni del miometrio para desencadenar el trabajo de parto. Ujú. Muy bien, tenemos algunos mensajes de felicitaciones, doctora Tania. Varios mensajes nos están llegando. Agradecerle por su excelente ponencia. Felicidades por su presentación. No tenemos preguntas en el chat. No sé si alguien, directamente quisiera hacer alguna pregunta. Doctora Belmo, no sé si usted, Pues mira, yo creo que tu plática estuvo pregunta. muy clara, muy interesante, súper didáctica, con muchas imágenes también que nos dejan muy ilustrado la expresión de lo que está pasando. Aquí nada más, ¿qué mensaje le dejaría? En el público tenemos genetistas, hay pediatras, hay neonatólogos, hay dermatólogos, entonces, algún mensaje para que pudiera abarcar cada estas áreas o una sola, así nada más como los últimos tips. Sí, pues como lo puse ahí en lo de ictiosis llegada al X, las banderas rojas, no hay algunas manifestaciones que pueden ser muy leves al nacimiento o pueden ir cambiando de fases, esto como la incontinencia pigmenti, entonces Ujú. estar muy alerta y hacer un buen interrogatorio para poder tomar en cuenta los antecedentes personales del paciente y algo que también nos puede orientar muchísimo a un diagnóstico son los antecedentes familiares, esto de las pérdidas gestacionales recurrentes en la dominante ligada al X y no olvidar que, bueno, en cada plática lo pongo porque pues sí es común que coexistan dos enfermedades genéticas en un paciente, como lo vimos el chico con ictiosis Struve-Weber, claro que pueden aparecer o en algo que puede ser aparentemente letal en masculinos, de la hipoplasia dérmica focal, pues también, ¿no? Les presenté este caso que es un mosaico y pues siempre trabajar en equipo, un trabajo multidisciplinario porque bueno, en particular yo que estoy muy en contacto con los dermatólogos, tanto de niños como de adultos, pues nos ayudan mucho para integrar diagnóstico y pues al final de cuentas ellos son los que dan el tratamiento. Y también en cuanto a los estudios genéticos, pues acercarse a nosotros porque, bueno, de estas condiciones que les mostré, la mayoría sí son mediante pruebas en sangre o saliva, pero hay otras más específicas que sí son de piel, ¿no? Entonces, pues siempre trabajar con su genetista de confianza para, pues, saber cuál es el mejor estudio, ¿no? O este que les mostré también que en un inicio había sido negativo, el de Ujú. incontinencia pigmenti, y pues ya después viendo el reanálisis fue que obtuvimos el diagnóstico. Excelente, pues tus datos ya van a ser solicitados en varias ocasiones y pues ya tenemos aquí otra opción más para los que no tenían el gusto de conocer a la doctora Tania Barragán, que yo la verdad sí, pues me encantó tenerte en esta sesión y con ese crecimiento profesional que has tenido, la verdad estoy muy orgullosa de ti. Muchísimas gracias por compartir todos tus conocimientos. ¿Y algo más que quiera agregar, doctor Juan Carlos Barrera? No, doctora, solamente agradecerle a la doctora Tania que nos haya platicado el grupo de enfermedades que si bien son enfermedades raras, pues nosotros como pediatras tenemos que estar al pendiente, ¿no? Algunas manifestaciones que ella nos mencionaba, pues son manifestaciones que nosotros podemos detectar en el consultorio de pediatría general para poderlo mandar al dermatólogo, al dentista o cualquier otro especialista. Agradecerle mucho a la doctora. Hay una pregunta aquí, dice que neonatos, cuando se les hace transfusión, ¿en qué momento se puede hacer la prueba genética? Si es de saliva, de swab, más o menos a la semana, y si es de sangre, más o menos un mes, pero pues siempre hay opciones. Con estos kits puede ser de saliva asistida, en el caso de pequeños. Sí, yo creo que sí, yo también sí, sugiero que si el niño se transfundió, pues la mejor opción es hacerlo con saliva, porque ahí pues no hay que esperar tanto tiempo.
Ujú. Exacto. Sin embargo, pues una recomendación es que antes Antes de que lo transfundan. antes de transfundir hay que checar si se requiere alguna muestra de sangre en papel filtro, en plasma, en suero, lo que sea, y hay ocasiones incluso que se puede dejar alguna muestra de guardia para cualquier cosa que sea pues parte de lo que no haya sido ya manipulada con la transfusión, y así pues ahorramos mucho tiempo para muchas otras pruebas. Nunca va a estar por demás antes de transfundir tomar las muestras. Así es. Pues agradecemos muchísimo, Tania, tu participación. Deseamos que sigas con esta brillante ascenso profesional y te deseamos mucho éxito en todas tus siguientes proyectos. Muchísimas gracias a todos los que se han estado conectando. No se pierdan, ya estamos a menos tiempo. Ya pronto vamos a concluir en octubre. Estamos a 2 meses, a unas 8 sesiones de concluir. Un gran reconocimiento también a la doctora Elena Vidaurri, que nos pues sugirió que fuéramos cómplices de este curso en donde hemos disfrutado mucho contenido de alto nivel, y un agradecimiento también muy especial a nuestro coordinador, el doctor Juan Carlos Barrera de León, neonatólogo de Guadalajara, que ha estado muy asiduo en todas las tareas con el curso de la genodermatosis, y pues solo nos queda agradecerles. Nos vemos la próxima. Aquí les voy a presentar ahorita la siguiente sesión. Nos vemos la próxima semana.